La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor, es un gusto tenerle con nosotros en Contextos. Muy buenos días. Apreciamos muchísimo que nos tome la llamada y que podamos escuchar su opinión en relación a esta necesidad de pues cuestionarnos si el ataque que están recibiendo los órganos autónomos y la misma Constitución procede o a qué obedece el enojo contra los órganos autónomos precisamente en este momento justo previo a un proceso electoral que han calificado como histórico. Bienvenido a Contextos. Manuel Cerrato, Marcela Pámane, los saludamos. Marcela, qué gusto saludarla. Mire, en el trasfondo está una lectura del presidente Andrés Manuel López Obrador de la historia muy peculiar. Él considera que los principales protagonistas del cambio histórico son los partidos y dentro de ellos Morena sería el protagonista principal y en consecuencia ha lanzado ataques contra diferentes instancias que representan los intereses ciudadanos, organismos de la sociedad civil, por ejemplo, son sus enemigos, los periodistas y los órganos autónomos, que son una figura necesaria pero difícil de entender, porque los órganos autónomos vienen de la creación del Ombudsman en Suecia hace varios siglos, que son instituciones que paga el Estado para defender a los ciudadanos, porque en el fondo el INE o el INAI están representando el interés de los ciudadanos. No siempre es así, por supuesto. En consecuencia, en la medida en la cual estos órganos hacen lo posible por cumplir con este mandato original de beneficiar o representar a los ciudadanos, viene el ataque de quienes gobiernan. Esa es la respuesta más general. Y ya en lo particular, bueno, cuando una institución, persona no está de acuerdo con la lectura que el presidente hace de la realidad, pues, lo ataca y lo critica. Un rasgo y lo critica de una manera abierta en la mañanera, lo cual genera una reacción en cadena en las redes sociales contra esa persona o institución. Esa sería mi lectura. Sí, claro. De las raíces profundas, Marcelo. Sí, doctor, esta situación que se está presentando específicamente del enojo que hay con el INE por parte del presidente es el histórico el resabio de lo que él experimentó y cuando se dijo despojado del triunfo durante la contienda contra Felipe Calderón. ¿Obedece a cuestiones del pasado o del presente? ¿Está funcionando el INE con el espíritu que debe de funcionar? Mire, Marcela, una muy buena pregunta. Ha habido varios INEs o IFES, Instituto Federal Electoral, y la etapa, por ejemplo, que va en la etapa del IFE de presidido por José Woldenberg, indudablemente, que eso llega en 96, si mal no recuerdo, indudablemente que fue un momento dorado porque ejercieron su autonomía a plenitud y investigaron, por ejemplo, las transferencias ilegales de recursos del PRI al PRI del sindicato de Pemex, o el papel que tuvieron los amigos de Fox, una asociación civil que manejó de manera opaca los recursos. El IFE en su momento sancionó con multas millonarias al Verde, al PRI y al PAN, y en el 2003 sacan a toda esa generación y nombran a una que sí estaba más dispuesta a actuar con cuidado cuando se trataba de los intereses de los partidos. Ese sería el IFE de Luis Carlos Ugalde, que en un libro que escribí sobre la elección del 2006, Vuelta en U, demostré pues que sí había actuado de manera parcial a favor de Felipe Calderón.
En otras palabras, sí le cometieron un fraude en 2006 a Andrés Manuel López Obrador y en ese fraude sí el IFE actuó de manera parcial a favor de Calderón y en contra de López Obrador, y ese es uno de los motivos del resentimiento que tiene el presidente con el INE. Ahora bien, no es hay otros motivos más actuales, como que el INE pues está tomando decisiones que no son favorables a Morena. Ciertamente. Pero, bueno, todo esto justifica la manera de entender cómo construir un país, porque el presidente tal parece que esa es su postura, borrar de golpe y porrazo todo lo que se hizo y que él considera que está mal, en lugar de enderezarlo, porque finalmente, bueno, pues ahora con lo de la tragedia del metro allá en la Ciudad de México nos damos cuenta que si los cimientos no son los adecuados, evidentemente tarde o temprano cualquier obra se cae. Pero, y el desgaste de la misma obra también lo origina. Pero entonces, ¿es necesario, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto? ¿Es necesario borrar todo lo anterior para construir sobre ello? Bueno, por lo pronto es muy mexicano, Marcela, el que quienes llegan hacen a un lado lo heredado para intentar recrear de la nada todo el tramado institucional, y eso es lo que ha estado haciendo el presidente López Obrador, que considera que solo la solución que él tiene o las diagnósticos que él hace sobre instituciones o problemas es la correcta. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. He criticado en diferentes momentos muy duro al INE, pero considero que el INE actual, a raíz de que en 2020 incorporó a 4 nuevos consejeros, ha decidido aplicar la ley, y al hacerlo, pues cumple con lo que muchos deseamos, pero sí afecta los intereses de un partido como Morena. Entonces, en mi opinión, y sin negar la necesidad de una reforma al INE, al INAI, a un buen número de organismos públicos, considero que es necesario apoyarlos porque fueron hechura de diferentes movilizaciones de la sociedad mexicana en diferentes partes del país. Y cada institución tiene su propia historia. Por ejemplo, el INAI, también criticado por el presidente, viene después de que un buen número de medios de comunicación y académicos se reúnen en Oaxaca y sacan en el 2001 la declaración de Oaxaca, que pide un órgano encargado de la transparencia, y de ahí nace el INAI. Pero ahí estuvieron todos los medios que uno piensa que son antagónicos. Bueno, participaron en ese momento en la construcción de lo que es el INAI. En consecuencia, pues no podemos estar de acuerdo en que lo eliminen, sobre todo cuando, en mi caso como investigador, a mí me consta que sí hace su trabajo y sí autoriza la entrega de información bien importante. Me acaban de entregar el expediente de un general, de un general, Federico Amaya, de Nuevo León, que en la Secretaría de la Defensa Nacional no me lo quería entregar, y hubo un litigio ante el INAI y sí me autorizaron. Es decir, pero no quiere decir que sean perfectas las instituciones. Así que pues estamos ante dos lecturas de la realidad y dos métodos para interpretarla, y eso es lo que está en estos momentos dividiendo las opiniones sobre Morena y el presidente. Doctor, buen día, con el gusto de saludarlo. Esto que usted apunta de que es muy mexicano tratar de reinventar el país cada 6 años con cada presidente que llega, se nos vendió mucho la idea de que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador
a la presidencia, dado sus antecedentes de líder social, de opositor, de una persona que recorría el país, pues ya se iba a instaurar en automático esa república amorosa, esa república honesta, ese país sin violencia y sin corrupción. Y me parece que podríamos estar en riesgo de caer en el mismo espejismo en este 2021, porque la sola conformación de este bloque opositor de los partidos, buscando quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, pues no garantiza en automático que haya un rescate de la democracia y que el país ya se salvó, como también es una idea que se está tratando de instaurar. Es como esta frase que dice que todos los que se proponen modificar o salvar el mundo, lo que en realidad quieren es enchuecarlo a su medida, ¿no? Estamos ante un riesgo democrático en este país, dado el debilitamiento de algunas instituciones, dada la poca participación ciudadana que en términos generales sigue habiendo. Es decir, ¿usted observa que nos podemos encaminar a una crisis democrática? Sí, es posible, como también es posible que transitemos exitosamente este periodo. Mire, en parte esa lectura no me quiero meter a dar o explicar en detalle la naturaleza del pensamiento cívico y político mexicano, pero somos una sociedad a la cual, educada en el presidencialismo, en la creencia de que un líder carismático va a resolver todos los problemas. Una creencia muy propia de los regímenes autoritarios, en donde es el líder el que se encarga de resolver todos los problemas. Y además hay una construcción histórica que niega sistemáticamente los aportes que ha hecho la sociedad. Yo he escrito libros demostrando que los grandes cambios que ha habido en la transición, en esta que estamos viviendo, han provenido de movilizaciones sociales, desde la del 68, la del 86 por Chihuahua, a raíz del fraude patriótico en Chihuahua, la del 88 por el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, la del 94 con la rebelión de los pueblos indígenas y la aparición de alianzas cívicas. Es decir, la sociedad es la que ha ido de manera organizada, y aquí incluyó a instituciones como medios de comunicación, iglesias, cámaras empresariales, han logrado o hemos logrado modificar a México, pero se regatea a la sociedad este papel porque los partidos tienen la necesidad de justificarse, pese a que ellos han tenido un papel secundario en términos generales. Sé que en algunos momentos el PAN en diversas ciudades tuvo un papel muy importante, pero hablo en términos de las grandes transformaciones nacionales de la agenda nacional, pero no se le quiere reconocer, insisto, por los partidos y porque los partidos prefieren aparecer como los protagonistas, aun cuando no lo sean, y porque los presidentes y gobernadores y presidentes municipales necesitan urgentemente aparecer como los líderes salvadores para poder construir su carrera política. Por tanto, hay una negación metódica y sistemática de lo que ha hecho y hace la sociedad. Doctor, ¿y esta convocatoria que ha hecho Porfirio Muñoz Ledo, legendario político mexicano, de verdad ha transitado por muchos periodos y en diferentes partidos? ¿Cuál sería entonces la posibilidad de que, congregando a mentes brillantes como las de ustedes y congregando también a gente que ama la patria, realmente pudiese haber pues un contrapeso hacia las decisiones que se vienen tomando? Mire, serían un ingrediente más. Por supuesto que importaría, pero
es apenas un proyecto todavía incipiente. Iba a haber una comida el día de ayer a la que me invitaron y acepté participar. Y acepté participar con la intención de escuchar el planteamiento completo, porque lo que yo deseaba en esta comida era llamar la atención sobre la crisis de los partidos y la necesidad que las fuerzas políticas reconozcan el papel de la sociedad. Bueno, no sucedió el encuentro, se pospuso, pero en todo caso son iniciativas como un buen número que se están dando en estos momentos por todo el país, porque hay una búsqueda de alternativas que no están encabezando los partidos políticos. Bueno, una excepción podría ser el Movimiento Ciudadano con algunas candidaturas, pero por lo general es una reiteración de estas campañas electorales de lo mismo. Y la iniciativa de Muñoz Ledo es fruto de una decepción con el estilo de gobernar presidencialista de Andrés Manuel López Obrador y con la corrupción y vasallaje que han mostrado los diputados de Morena. Además de que pues él es un viejo león que no va a irse sin dar la pelea, así es su personalidad, y se renueva con el combate. Entonces, ahora, ¿logrará en este 2021 sacudir y convocar a un movimiento nacional? No lo sé. Claro. Doctor, en los 2 minutos que nos restan de conversación, pues ahí tenemos una cantidad importantísima de gente que se ha comunicado con nosotros, saludándole, agradeciéndole que esté, pero también preguntándole en qué va su caso con Humberto Moreira. Si quisiera darnos algún comentario, se lo agradeceríamos mucho. Estamos, de hecho son 2 casos. Uno, el de Moreira, que está en la Suprema Corte, y que yo espero que este año ya den un fallo. Ya van a ser 5 años pronto de que interpuso esa demanda, ha sido muy larga. Y 2, yo tengo interpuesto una queja en contra del magistrado de la Ciudad de México, Hubert Olea, que lo protegió durante los primeros 4 años, hasta febrero de 2020, que se excusó después de haberle demostrado el conflicto de interés que tenía. Entonces, eso lo tiene que decidir el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. En ambos, creo que este año podría definirse la situación. En el caso de la demanda de Moreira ya no hay más allá de la Suprema Corte. Bueno, sí podemos llevárselo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego a la Corte o a Naciones Unidas, pero aquí en México ya no habría más. El caso del magistrado de la Ciudad de México es más complejo. Pero bueno, pues forma parte del ejercicio periodístico el tener que defenderse del acoso judicial que está de moda en México y el mundo. Así es. Bueno, pues por favor quédese con la idea de que hemos recibido esta cantidad importante de WhatsApp y de llamadas donde nos dicen la mayoría de ellas que ellos están dispuestos a hacer lo que sea para que usted se libre de la demanda del pésimo exgobernador. Entonces, bueno, creo que puede ser muy gratificante que usted se quede con esta idea. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido un placer poder platicar con usted. Muchísimas gracias. Cargo en mi corazón siempre. Qué bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo hasta la Ciudad de México. Sí, cómo no, hasta luego. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Y bueno, seguimos en contexto. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos. Contextos. El programa líder en la